días. Mi nombre es Javier González Maglio, soy profesor adjunto de la Comisión A y lo que vamos a ver hoy en esta clase de prótesis parcial removible es los temas relacionados con el diseño de nuestra prótesis. Vamos a ver cómo realizamos nuestro procedimiento de diseño o protocolo de diseño y como punto de partida de todos nuestros tratamientos en prótesis parcial removible vamos a realizar un montaje de modelos de estudio para poder analizar el plano de oclusión presente, si está invadido por alguna pieza que le falte su antagonista y debamos modificarlo, con qué espacio protético contamos. Y lo que vamos a realizar es un primer análisis para determinar la vía de carga de nuestro caso clínico. Vamos a hacer unas primeras consideraciones respecto a la vía de carga dentaria. Vamos a obtener nuestros modelos de estudio con una impresión simple, utilizando una cubeta estándar y alginato, realizando el modelo con yeso densita. Y tenemos que delimitar sobre nuestro modelo de estudio lo que vamos a llamar zonas retentivas. ¿Cómo vamos a localizar esas zonas retentivas? Marcando sobre nuestro modelo de estudio lo que llamamos ecuador protético. El ecuador protético es la línea de máxima prominencia de cada una de las piezas dentarias en relación al eje de inserción de la prótesis. ¿Cómo vamos a poder localizar este ecuador protético? Con un aparato, con un instrumento llamado paralelígrafo, que vamos a ver en la siguiente diapositiva de qué se trata. Vamos a colocar apoyos oclusales que en el caso de la vía de carga dentaria van a estar próximos a la brecha, es decir, próximos a las piezas dentarias ausentes. Cuando hablamos de vía por carga dentaria, decimos que las rejillas van a tener un tamaño reducido. El retenedor que utilizamos preferentemente es el retenedor circunferencial y como alternativa en algunas situaciones puede ser necesario el uso del retenedor equipoise. Como conector mayor vamos a preferir los de tamaño reducido, cinta o barras en el maxilar superior y la barra lingual en el maxilar inferior. Uniendo todos estos componentes al conector mayor vamos a tener a los conectores menores. Este es el instrumento del que les hablaba recién. Con él nos va a permitir localizar ese ecuador protético. El paralelizador consta de una platina que es móvil, donde vamos a ajustar nuestro modelo de estudio, y fíjense, tiene un brazo articulado con una mina de grafito, lo que nos va a permitir dibujar en todas las caras de las piezas dentarias ese punto de máxima prominencia, siempre con un mismo eje de inserción, de modo tal que va a quedar marcado en la cara vestibular y lingual de todas las piezas dentarias ese punto. ¿Por qué es importante conocer el ecuador protético? Porque todos los elementos retentivos deben ir en forma infraecuatorial al ecuador protético para, fíjense en este esquema, lo que estamos observando es una vista de perfil, ¿no? Cómo variando el eje de inserción de la prótesis va a variar ese ecuador protético y podemos mejorar, en caso de retenedores localizados en los caninos,
podemos mejorar el aspecto estético del mismo. En este esquema lo que estamos viendo es una vista de perfil. Aquí tenemos un corte del labio superior y vemos que con este ecuador protético que hemos marcado, fíjense, la parte más clara es la supraecuatorial, la parte más oscura es la zona infraecuatorial. El retenedor va a actuar en su tercio distal, ubicándose en esa zona infraecuatorial para brindarnos la retención. ¿Qué dificultad vamos a tener? Estéticamente, ante la vista, va a ser demasiado visible. ¿Cómo lo podemos corregir? Variando la inclinación de ese modelo con otro eje de inserción distinto. Podemos variar la localización del ecuador protético. Fíjense ahí cómo la zona retentiva es una superficie mucho menor que en el esquema anterior, lo que nos permite llevar el retenedor más hacia cervical, de modo tal que ante la misma situación visual el labio superior tiende a tapar y a ocultar un poco más ese retenedor. La idea de esta imagen es hacer hincapié en que el cambio de eje protético nos va a provocar un cambio en el eje de inserción, provoca un cambio en la localización del ecuador protético, lo que nos puede ayudar a esconder algún retenedor en las piezas más visibles, como puede ser en este caso un canino superior. Una vez que definimos el diseño que vamos a realizar en nuestro modelo de estudio montado, tenemos que trasladar las preparaciones a la boca de nuestros pacientes. Todos los elementos que requieren una preparación, ya sean los planos guías, los apoyos oclusales o alguna modificación que pueda necesitar alguna pieza dentaria, como vemos en este esquema inferior, por el volcamiento de ese molar puede ser necesario modificar parte de su cara mesial en este caso. Todas esas preparaciones las vamos a realizar en base a nuestro análisis sobre los modelos montados, modelos de estudios montados previamente. En síntesis, ¿cómo vamos a realizar nuestro diseño cuando tenemos un caso de carga por vía dentaria? Con apoyos oclusales que van a estar cercanos a la brecha, de esta forma, todos los apoyos próximos a esa brecha desdentada. Las rejillas serán reducidas en cuanto a su extensión. El retenedor principal que vamos a utilizar es el retenedor circunferencial. Alternativamente podremos utilizar el retenedor equipoise y preferimos conectores mayores de superficie reducida, conectores menores que unirán el resto de los componentes. Cuando tenemos un caso clínico de carga por vía dentomucosa, el procedimiento va a ser distinto. Siempre vamos a comenzar con montaje de modelos de estudio, pero en la carga dentomucosa vamos a tener otros elementos a tener en cuenta. Sobre los modelos de estudio volvemos a trabajar con el paralelígrafo y a localizar ese ecuador protético, esa zona de máxima prominencia de cada una de las piezas dentarias, porque de acuerdo a la localización del ecuador protético, de acuerdo al eje de inserción que elijamos, vamos a posicionar la zona retentiva de nuestros retenedores. ¿Cómo van a estar
ubicados esos apoyos oclusales. Cuando hablamos de carga por vía dentomucosa, tenemos un concepto nuevo, que es que nuestra prótesis va a sufrir movimiento. Al estar apoyada en mucosa y en piezas dentarias que van a tener un comportamiento distinto desde el punto de vista biomecánico, el conjunto de la prótesis va a tender a girar. ¿Sobre qué gira? Sobre una línea de fulcrum. Esa línea de fulcrum que une las últimas piezas de cada brecha, como vamos a ver en el esquema siguiente de esta clase. Ese giro será intrusivo al momento que el paciente ocluya o esté masticando con la porción de la prótesis de extremo libre, y luego será extrusivo cuando la prótesis rebote sobre la mucosa o cuando tienda a desprenderse si el paciente está masticando algún alimento pegajoso. Por lo tanto, en cuanto a nuestro diseño, ante el fulcrum intrusivo ubicaremos apoyos oclusales que van a estar alejados a la brecha desdentada. Vamos a realizar rejillas que van a tener que ser amplias, extendidas, hasta donde nos permitan los límites anatómicos del sector donde estemos trabajando. Vamos a realizar topes de silla para evitar el movimiento del esqueleto al momento del empaquetamiento de la resina acrílica cuando se estén muflando. El retenedor principal que vamos a utilizar es el retenedor RPI, que nos va a permitir transmitir fuerzas axiales a nuestro diente pilar y evitar fuerzas de volcamiento. A su vez, vamos a tener que analizar ese movimiento rotacional extrusivo y ubicar algún componente que se oponga a ese movimiento, que ya veremos que podrá ser un gancho continuo de Kennedy, una placa lingual o apoyos oclusales en los caninos. Para elegir el conector mayor, elegimos conectores extendidos en superficie, como son las placas, tanto las placas palatinas como las linguales. Y por último tenemos a los conectores menores, que nos van a permitir unir el resto de los componentes a nuestro conector mayor. Esto es lo que les decía, biomecánicamente la prótesis de extremo libre, la prótesis parcial removible dentomucosa, va a tener asentamiento sobre tejidos de soporte diferentes. La mucosa tendrá un espesor y una depresibilidad distinta a la del ligamento periodontal de las piezas dentarias. Hablamos de alrededor de 2 milímetros en la zona mucosa y 0,2 milímetros la depresibilidad en la zona del ligamento periodontal del diente pilar. Por lo tanto, imaginemos que cuando el paciente ocluya con la prótesis que tendríamos en este extremo libre, cuando el paciente mastique el alimento en esa zona, la prótesis se va a hundir en la mucosa o va a transmitir fuerzas verticales hacia la mucosa de forma distinta a el comportamiento que va a tener el diente pilar. Debido a esa diferencia biológica es que tenemos que tener algunas precauciones especiales en el diseño de nuestra prótesis con carga dentomucosa. Una vez definido nuestro diseño, realizaremos las preparaciones en la boca del paciente. Si dijimos que el retenedor que vamos a utilizar con preferencia es el retenedor RPI, es necesario el tallado de esos planos guía para el apoyo de las placas proximales. Se realizará con una piedra troncocónica o con una piedra cilíndrica a alta velocidad.
deberemos tallar los apoyos oclusales. Dijimos que en el caso del RPI era separado, alejado de la brecha dentaria. El apoyo oclusal se va a tallar con una piedra redonda, también utilizando alta velocidad. Modificaremos de ser necesario algunas zonas extremadamente retentivas. Se podrá modificar por sustracción o por adición. Tomaremos la impresión primaria una vez realizado todas nuestras preparaciones con una cubeta estándar individualizada con compuesto para modelar. La impresión la tomaremos con alginato, de la forma que el doctor Ferreira mostró en la clase anterior. Cubeta estándar individualizada. De esa forma obtendremos nuestro modelo de trabajo sobre el que vamos a completar nuestro diseño para enviar al laboratorio. En síntesis, ¿qué elementos importantes tenemos? Prótesis de extremo libre, carga dentomucosa. Debemos localizar esa línea de fulcrum. Dijimos que une los últimos pilares de cada hemiarcada. En este caso trazaríamos una línea recta desde la pieza 15 a la pieza 24. A través de esa línea la prótesis va a tender a girar. Cuando el paciente mastique alimento con su extremo libre, ese movimiento intrusivo va a ser detenido por los apoyos oclusales, que en este caso van a estar alejados de la brecha dentaria. Ambos apoyos están ubicados alejados de la brecha dentaria. Luego diseñaremos rejillas extendidas, amplias, para cubrir la mayor cantidad de terreno de soporte. Diseñaremos y utilizaremos retenedores de tipo RPI con un apoyo alejado a la brecha, una placa proximal y un brazo vestibular retentivo en forma de I. Vamos a preferir los conectores mayores de superficie amplia, las placas. Como oposición a ese movimiento extrusivo, vamos a utilizar apoyos oclusales en los caninos. En este caso no utilizamos apoyos en incisivos centrales y laterales por el posible volcamiento que puede ocasionar a las piezas dentarias. La alternativa, algo que se usa frecuentemente en el maxilar inferior para oponerse a ese fulcrum extrusivo, es el gancho continuo de Kennedy. Y por último diseñamos los topes de silla. Vamos a analizar una serie de casos clínicos. La primera pregunta que debemos responder al momento de realizar el diseño en prótesis parcial removible es qué vía de carga tiene nuestro caso clínico. En este caso estamos hablando de un desdentado bilateral posterior, una vía de carga dento-mucosa. Utilizaremos planos guía localizado en distal de esos primeros premolares, apoyos oclusales que en la vía de carga dento-mucosa serán alejados a la brecha dentaria. Diseñaremos sillas que van a ser extendidas, amplias, y vamos a diseñar topes de silla para evitar el movimiento de ese esqueleto de cromo cobalto al momento de empaquetar el acrílico en la mufla. Utilizaremos como retenedor el retenedor RPI con su brazo vestibular en I, su placa proximal y su apoyo oclusal alejado de la brecha. Utilizaremos un conector mayor extendido, una placa palatina. Y por último,
colocaremos los conectores menores que unirán el resto de los elementos a eh, nuestro esqueleto. ¿Qué nos estaría faltando? El componente opositor al fulcrum extrusivo, que habíamos dicho, evitamos incisivos centrales y laterales. En este caso ubicaremos apoyos oclusales en los caninos para oponerse a ese fulcrum extrusivo al momento de que la prótesis o rebota sobre la mucosa o el paciente está masticando alimentos pegajosos que tienden a separar la prótesis de su terreno de soporte. Y por último, todos estos elementos conectados con los conectores menores hacia el conector mayor. En este caso clínico, ¿cuál sería la vía de carga? Desdentado unilateral posterior, lo mismo, tenemos una vía de carga dentomucosa, vamos a localizar plano guía en distal de ese canino, vamos a ubicar apoyos oclusales. En el caso de la pieza 13, que es la brecha desdentada, ese apoyo será alejado de la brecha dentaria. Tendremos otros apoyos que vamos a ver qué función está cumpliendo. El diseño de la silla debe ser amplio y extendido, debe tener tope de silla al ser un extremo libre. Como retenedor utilizaremos sobre el diente pilar del extremo libre un retenedor RPI, en el lado opuesto retenedores de tipo circunferencial, en este caso un retenedor doble, un retenedor de Bonwell en las piezas 26 y 27 y un retenedor de tipo circunferencial sobre el 23. Dijimos que la línea de fulcrum la trazábamos en los apoyos de los dientes pilares, en este caso desde el 13 hasta los apoyos más distales de cada hemiarcada, en este caso del 13 al 26-27. Sobre esa línea de fulcrum va a girar nuestra prótesis. Nuestro componente opositor al fulcrum extrusivo estará en una línea imaginaria perpendicular a esa línea de fulcrum, por eso lo ubicamos sobre la cara distal el reborde distal de la cara palatina del canino. Como conector mayor, una placa extendida, vía de carga dentomucosa, utilizamos ese tipo de conectores extendidos, conectores en placa, y por último unimos todos los componentes con los conectores menores hacia nuestro conector mayor. En este caso ya estamos hablando de un caso clínico donde tenemos pilar posterior, por lo tanto nuestra vía de carga va a ser distinta a la de los casos anteriores. Tenemos una vía de carga que va a ser dentaria, por lo tanto vamos a tener apoyos que van a estar cercanos a la brecha, igual que los planos guía, apoyos cercanos a la brecha. También tendremos los apoyos relacionados con los retenedores que vamos a utilizar en la otra hemiarcada. Acá tengamos siempre en cuenta el concepto de superficie cuadrangular que debemos cumplir con nuestro diseño para darle la máxima estabilidad al mismo. ¿Cómo será la silla? Carga de vía dentaria, tenemos sillas reducidas. Elemento principal de retención es el retenedor
circunferencial o retenedor de Akers en las piezas 13, 17, 14. En el caso de la 16-17 tenemos un retenedor doble o también llamado retenedor de Bonwell, y estamos obteniendo esa superficie cuadrangular con nuestro diseño y la ubicación de los retenedores. ¿Qué tipo de conector mayor vamos a utilizar? Podemos utilizar conectores de menos superficie, cintas, o placas pero más reducidas que en el caso de casos por vía dentomucosa. Y como última instancia de nuestro diseño, unimos todos los elementos con el conector mayor mediante los conectores menores. De esa forma. En este caso clínico es una clase 4 de Kennedy. Habíamos visto en las clases anteriores que a la clase 4 de Kennedy la íbamos a considerar con una vía de carga dentomucosa. Por lo tanto, si la carga es dentomucosa, vamos a localizar placas proximales, porque vamos a utilizar retenedores RPI. Vamos a localizar apoyos alejados de la brecha dentaria y otros apoyos que nos servirán para retenedores de tipo Bonwell en la parte posterior. El retenedor que utilizaremos en la zona desdentada va a ser el retenedor RPI, ese brazo vestibular en I, esa placa proximal y el apoyo oclusal alejado de la brecha. Y en la parte posterior, para complementar esa retención, utilizaremos retenedores dobles, retenedores de Bonwell, con su apoyo oclusal en ambas piezas, compartiendo ambas piezas. Recordemos que para este tipo de retenedor doble es necesario no solo tallar el apoyo, sino tallar el pase completo para que el cuerpo del retenedor pueda pasar de vestibular hacia palatino y unirse con el conector menor. Luego de ubicar los retenedores diseñaremos una silla que va a tener que ser amplia porque estamos hablando de una carga dentomucosa. Elegiremos el conector mayor, que en este caso podremos utilizar algún tipo de placa de menor extensión, una placa en B por ejemplo. Y por último unimos todos los componentes de nuestro diseño al conector mayor mediante los conectores menores. Bueno, en este caso repasaremos lo que vimos recién. Es un caso similar, la diferencia que está en el maxilar inferior, por lo que va a variar el conector mayor. El resto de los componentes serán exactamente los mismos. Repetimos, vía de carga dentomucosa, clase 4 de Kennedy. Vamos a localizar planos guía para nuestros retenedores RPI, apoyos distales a la brecha, en el caso de los primeros premolares, donde vamos a utilizar retenedores de tipo RPI. En los molares, apoyos para ese retenedor doble de retenedor de Bonwell. A su vez ubicaremos esa silla extendida. Siempre que tengamos una carga por vía dentomucosa, el diseño de la silla va a ser extendida. La retención que vamos a utilizar en los premolares, en los dientes próximos a esa brecha, retenedor RPI, ese brazo vestibular en I con la placa proximal y el apoyo oclusal. En el caso de los molares, los retenedores dobles, como recién dijimos.
Aquí tenemos la diferencia, como estamos hablando del maxilar inferior, el conector mayor que vamos a utilizar es una placa lingual. Y por último, uniremos todos los elementos protéticos con el conector mayor mediante los conectores menores. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Cualquier duda que puedan tener, nos podemos contactar a través del campus o en las reuniones con cada uno de los jefes que tendrán en la semana. Muchas gracias.